buenos días a todos. Estamos en el día 27 de mayo y en la semana octava del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Marcos 10, 32 al 45. En el camino hacia Jerusalén, lo cual no es solo un dato geográfico, sino un símbolo teológico de su marcha hacia la pasión y la muerte, y la resurrección, por supuesto, sitúa Marcos varias escenas programáticas. Jesús sube a la pasión, muerte y resurrección, y el evangelista quiere dejar bien claro que los discípulos han de seguir el mismo camino. Jesús va decidido y se adelanta un poco a los demás. Marcos dice que los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Jesús les anuncia por tercera vez su muerte. Marcos subraya cada vez que los discípulos no querían entender nada. La primera fue Pedro, el que tomó aparte a Jesús y le echó en cara que hablara de muerte y fracaso. La segunda vez que Jesús anunció su muerte, los discípulos se pusieron a discutir sobre quién ocuparía los primeros puestos. Y en la tercera, de nuevo Marcos subraya la cerrazón de los apóstoles. Nos cuenta la escena de Santiago y Juan, ambiciosos en búsqueda de grandeza y poder, pidiendo esos primeros puestos en el reino. Como respuesta, Jesús les anuncia la muerte que deberán asumir esos dos discípulos, que ahora piden honores. Lo hacen con las comparaciones de la copa y el bautismo. Beber la copa es sinónimo de asumir la amargura, el juicio de Dios, la renuncia y el sacrificio. Pasar por el bautismo también apunta a lo mismo, sumergirse en el juicio de Dios. Como el mundo en el diluvio, dejarse purificar y dar comienzo a una nueva existencia. La pasión de Cristo, la copa amarga y el bautismo en la muerte, les espera también a sus discípulos. Santiago será precisamente el primero en sufrir el martirio por Cristo. Los otros 10 se llenan de indignación, no porque creyeran que la petición hubiera sido inconveniente, sino porque todos pensaban lo mismo y esos dos se les habían adelantado. Jesús aprovecha para dar a todos una lección sobre la autoridad y el servicio. Se pone a sí mismo como el modelo. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Por si también nosotros ambicionamos, más o menos conscientemente, puestos de honor o intereses personales en nuestro seguimiento de Jesús, nos viene bien su lección. La autoridad no la tenemos que entender como la de los que son reconocidos como jefes de los pueblos, porque eso, según la dura descripción de Jesús, los tiranizan y los oprimen. Para nosotros, nada de eso. Los cristianos tenemos que entender toda autoridad como servicio y entrega por los demás. El que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Cuando nos examinamos sinceramente sobre este punto, a veces descubrimos que tendemos a dominar y a no servir, que en el pueblo o en el pequeño o grande territorio de nuestra autoridad nos comportamos como los que tiranizan y oprimen. Tendríamos que imitar a Jesús, que estaba en medio de los suyos como quien sirve. Pero además, y yendo a la raíz de la lección, debemos preguntarnos si aceptamos el Evangelio de Jesús con todo incluido, también con la cruz y la subida a Jerusalén, solo en sus aspectos más fáciles. El mundo de hoy nos invita a rehuir el dolor y el sufrimiento. Lo que cuenta es el placer inmediato. Pero un cristiano se entiende que tiene que asumir a Cristo con todas las consecuencias, que cargue cada día con su cruz y me siga. Ser cristiano es seguir el camino de Cristo e ir teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Él va hacia Jerusalén. Nosotros no hemos de rehuir esa dirección. Igual que el amor o la amistad verdadera, también el seguimiento de Cristo exige muchas veces renuncia, esfuerzo, sacrificio. Como tiene que sacrificarse el estudiante para probar, el atleta para ganar, el labrador para cosechar, los padres para sacar la familia adelante,
Depende del ideal que se tenga. Para un cristiano el ideal es colaborar con Cristo en la salvación del mundo. Por eso, en la vida de comunidad, muchas veces debemos estar dispuestos al trabajo y a la renuncia por los demás, sin pasar factura. La filosofía de la cruz no se basa en la cruz misma, con una actitud masoquista, sino en la construcción de un mundo nuevo que supone la cruz. Lo que parece una paradoja, buscar los últimos lugares, ser el esclavo de todos, solo tiene sentido desde esta perspectiva y este ejemplo de Jesús. En este día de hoy, 27 de mayo, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Agustín de Canterbury, obispo. Era prior del monasterio de San Andrés de Roma cuando el Papa Gregorio I le envió como misionero a Gran Bretaña, al frente de unos 40 monjes. El indeciso, quizá poco animoso, Agustín, interrumpió su viaje y regresó a Roma. Gregorio le nombró abad y le animó a realizar su misión. Durante el viaje reemprendido en Galia fue consagrado obispo. En la isla de Thamet, el propio rey de Kent, Ethelberto, recibió a los misioneros y los acompañó hasta su residencia, Canterbury, donde los monjes se instalaron cerca de la capilla de San Martín, mandada reconstruir por la reina Berta, que era cristiana. El éxito coronó los esfuerzos de los misioneros. Agustín bautizó al rey. Un segundo grupo de misioneros, enviados por el Papa, le llevó el palio propio de los arzobispos. Esto constituiría a Agustín primer arzobispo de Canterbury, de Inglaterra. No obstante, no faltaron las dificultades, sobre todo por parte de la Iglesia celta, con la que no fue posible armonizar bien. Los cristianos celtas se resistían a aceptar, por ejemplo, las nuevas prácticas litúrgicas romanas introducidas en Gran Bretaña por los monjes que habían llegado. Agustín no llegó a ejecutar plenamente el plan del Papa relativo al gobierno eclesiástico del territorio que actualmente llamamos Inglaterra. El cuidadoso Gregorio había distribuido aquella tierra en diócesis bien determinadas, con un segundo metropolitano en York. Agustín consagró solamente a 2 obispos nuevamente constituidos, el de Londres y el de Rochester, Melito y Justo. Agustín murió el 26 de mayo del mismo año que San Gregorio, el 604, quizá el 5. Fue enterrado en la iglesia de los santos Pedro y Pablo de Canterbury, actualmente San Agustín, construida por el rey cerca del monasterio de los misioneros. Antes la fiesta se celebraba el 28 de mayo. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Agustín de Canterbury, obispo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.